Muy buena tarde, amables televidentes del canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente. Bienvenidos a este espacio académico, a este conversatorio Sus Derechos, que se transmite a través del canal 2 y del canal 116 de En Cali. Les recordamos también que este programa puede ser visto en vivo y en directo a través de nuestra página web www.canal2.com. También les recordamos que tenemos un correo en el Yahoo, susderechos@yahoo.es. Si usted, amable televidente, quiere formular una pregunta, de pronto un tema que usted considere que es importante tratar en este conversatorio, pues nosotros estamos atentos a estas sugerencias. También les recordamos que en el Twitter, a través de @susderechos1 con el número 1, también se están colgando o montando pues los programas semanales. También les recordamos que este programa se retransmite cada semana. Esta semana, por ejemplo, lo vamos a ver el miércoles y el viernes en un horario de 1 a 1:30 de la tarde, o sea, la repetición del de hoy. Como ha sido también habitual en nuestro programa, esta pues hace parte de una labor social nuestra. Les vamos a pasar en pantalla la fotografía del señor Gustavo Patiño Vázquez, quien desapareció en el municipio de Cartago Valle el pasado 21 de marzo del año 2012. Hasta la fecha, hoy estamos, doctora, 2 de septiembre de 2013, hasta esta fecha no se tiene ninguna noticia de él. Si alguien sabe, lo ha visto, le rogamos por favor de información al número celular 314-654-7696, o si lo prefieren, pues a los números nuestros que están apareciendo continuamente en pantalla. Bueno, amables televidentes, entonces bienvenidos a esta franja. Doctor Mauricio, muy buena tarde, y lo dejo para que usted, como es costumbre, haga una presentación de este programa. Gracias, doctora Idaluz, a usted y a todos los televidentes que ven esta señal en vivo a través del operador de cable Global TV Comunicaciones, y como lo ha mencionado usted al comienzo de este conversatorio, que pueden observar esta señal también a través de www.canal2.com y a través del canal 116 en Cali. Como ha sido un hábito en este programa, en este conversatorio, me encargo de hacer un pequeño recuento para poner en contexto a todos los televidentes que empiezan a observar hoy este programa. En el pasado conversatorio nosotros abordamos el tema correspondiente a una novedad que se ha incorporado en la ley 100, y es que el legislador expidió la ley 1580 del 1 de octubre del 2013, que creó la pensión familiar. Y la pensión familiar nosotros la definimos o la hemos explicado y comentado en este programa, que es la acumulación o la reunión de esfuerzos que han hecho esos compañeros permanentes o esos cónyuges a través de toda su vida laboral para obtener el reconocimiento de uno u otro, dado que por algunas circunstancias en cuanto al régimen que se esté utilizando por cada uno de ellos es imposible acceder a una pensión de vejez. Y entonces el legislador sabiamente pues ha intentado que con esta unión de esfuerzos y de cotizaciones se pueda obtener ese mínimo vital que necesitamos ya cuando entramos a esa edad tan avanzada, que pues obviamente no es la fuerza laboral que tiene este país activa, y que por lo regular terminan en situaciones de indefensión, dado de que no se pudo asegurar una prestación definida con el transcurso del tiempo. Asimismo, les comentamos que nosotros íbamos a abordar, hoy culminaremos ese tema de la pensión familiar y entraremos a abordar el régimen de unas nuevas normas en cuanto a riesgos laborales, que nosotros establecimos que mediante el decreto 0723 del 15 de abril del 2013 se incorporó un nuevo componente para aquellos tipos de contrato o en aquellas vinculaciones donde hay contratistas y requieren atender esas contingencias derivadas de su actividad profesional que desarrollan, porque pues obviamente, como ustedes lo conocían, anteriormente se cubrían esas contingencias a través de contratos simulados con cooperativas y no se efectuaban, pues obviamente, o no se tenía
una cuantificación del riesgo como tal. Ahora ya evitando esa intermediación se establece a través de este decreto de que ya el contratante pues asumirá el cargo de esa aseguramiento por parte de ese contratante. Entonces, si el tiempo no lo permite, pues empezaremos a abordar, pero hoy sí culminaremos el tema y nosotros, doctora Aidaluz, quedamos en los requisitos que deben de cumplir para ostentar, el derecho a la pensión familiar. Sí, entonces esta ley 1580 de octubre de 2012 ha precisado que uno de los requisitos es para que tengan derecho a esta pensión familiar en tratándose de cónyuges o de compañeros permanentes, es que la relación conyugal o la relación marital de hecho se haya dado antes de ellos cumplir los 55 años de edad cada uno. Sí, que o sea, tiene ese límite y esto lo precisa la norma más adelante y es en razón a que muchas veces la mayoría de los, sobre todo los señores, los caballeros, cuando tenían ya la edad próxima a pensionarse, contraían nupcias con una mujer o se unían en unión marital de hecho con el objeto de a futuro dejarle esta sustitución, garantizarle la pensión. Entonces por eso la ley 1580 puso esa condición y es que la convivencia se tiene que dar como mínimo antes de haber cumplido cada uno 55 años. Quiere decir que también le cierra como las puertas a aquellas compañeras que eran demasiado jóvenes o que la edad era, digamos, como hasta en la mitad de la edad del pensionado. Y que era solamente como una argucia o un argumento utilizado para no dejar fenecer ese derecho y transmitírselo a otra persona, aunque la ley 100 había regulado unos aspectos en cuanto a la edad que tenía esa persona, pero solamente tenía unos límites y ahora ya quedaron cubiertos con la expedición de esta nueva ley. Bueno, esta ley también precisa que los cónyuges o compañeros permanentes, en caso que fallezcan, pero ambos, en el caso que los dos fallezcan, no es que se desaparezca en ese momento o no se extingue la pensión familiar siempre y cuando queden hijos beneficiarios pues con derecho. Pero si no hay hijos beneficiarios, entonces en este caso sí ya no se genera derecho a que exista una pensión de sobrevivientes o una sustitución pensional. Y en caso de que exista un divorcio o una separación tratándose pues de compañeros permanentes, la ley ha precisado que allí se extinguiría, pero pues en el caso del régimen de prima media, porque si usted en el régimen de ahorro individual se separan, esto hace parte de los gananciales de la sociedad conyugal o de la unión marital, de hecho que se llama la sociedad patrimonial. Entonces se le da a cada uno, hace parte como del reparto de esa sociedad conyugal. La distribución de esos aportes que se tengan en el régimen de ahorro individual. Exacto. Y si por ejemplo esas personas estaban o tenían la modalidad de renta vitalicia, entonces se hacen acreedoras a que les den un 50% mensual de lo que ellos habían alcanzado pues a acumular en esa cuenta de ahorro individual. También nos precisa esta ley que esta pensión familiar es incompatible con otro tipo de pensiones, bien sea la que de un empleador, bien sea la de los regímenes existentes. Mencionábamos en el conversatorio pasado, es incompatible con la pensión de invalidez de sobrevivientes, de una sustitución pensional o de optar por tener pensión de vejez y a la vez pensión familiar. Y esto lo vamos a entender más adelante también, porque la pensión familiar es una sola. Quiere decir que si yo me separo, yo no puedo ir a constituir con otra pareja una nueva pensión familiar, exactamente. Entonces, tampoco es compatible con los BEPS, con los beneficios económicos periódicos, tampoco con algún tipo de, ¿cómo se le llama esto?, subsidio. Beneficios que se obtengan a través del propio Estado, porque obviamente se entenderá que la pensión familiar proviene en parte de ese cúmulo de recursos y es el Estado el que la... de ellos. Exactamente. Ajá, entonces si por ejemplo hay una ayuda que esté otorgando en ese momento el gobierno nacional, también esta pensión familiar es incompatible con esa, también ese tipo de beneficios es incompatible con la pensión familiar.
Bueno, ¿qué más tenemos para decirles de esta pensión familiar? Que ambos, si por ejemplo se da el caso que el uno se encuentra en un régimen, por ejemplo el de ahorro individual, y el otro en el régimen de prima media, entonces aquí ellos tienen que llegar a un acuerdo y uno tendrá que trasladarse al otro régimen pues para efecto de que hagan la liquidación, porque no es lo mismo pensionarse en el régimen de prima media que en el de ahorro individual, porque lo hemos repetido en estos conversatorios. En el uno estamos hablando de semanas cotizadas en el régimen de prima media, y en el de ahorro individual con solidaridad nos referimos es al capital, es una cuenta de ahorro. Es el dinero que se tiene acumulado en una cuenta y que produce y genera unos rendimientos financieros conforme al portafolio que se haya escogido, porque ya eso se lo permite el fondo, escoger el portafolio de donde se va a efectuar la inversión como tal, y eso es muy importante. La diferencia siempre la hemos marcado en que el uno es monetario, el otro es netamente por semanas como cotizadas. Tal. Hay otra situación, y es quienes cumplan, estando por ejemplo ambos cónyuges o compañeros permanentes en el régimen de prima media, resulta que ya tiene, uno de ellos por ejemplo ya tiene la edad pero no cuenta con las semanas, pero sí está enmarcado dentro de los requisitos para hacerse acreedora de la indemnización sustitutiva de la pensión por vejez. Entonces en estos casos, si la pareja, llámese cónyuge o compañera, tiene otro número de semanas que le alcancen a promediar para que él tenga una pensión o se hagan los dos acreedores a la pensión familiar, él renunciaría a esa posibilidad de la indemnización sustitutiva, porque lo que se pretende con esta ley 1580 es que las familias tengan un recurso, ¿cierto? O sea, que puedan contar con una renta o una cuota vitalicia, una pensión vitalicia, que no es lo mismo una indemnización sustitutiva, que primero se la van a liquidar de acuerdo con un promedio ponderado, que tiene que ver pues con el número de semanas que tiene cotizadas, con el IBC que ha aportado, y que va a ser por una sola vez, mientras que la pensión familiar va a ser como en las mismas condiciones que una pensión vitalicia. Lo otro es que si ambos cónyuges o compañeros permanentes están enmarcados o son beneficiarios y están enmarcados dentro de lo que señala el artículo 36 de la ley 100, que es el régimen de transición, quiere decir que ellos van a tener otro tratamiento, ya no se les aplicará la ley 1580, sino en los términos de la ley 100. De la ley 100. Lo único que permite es la conformación como tal de ese derecho a que sean beneficiarios de la pensión familiar, pero ya en los eventos en que usted hace mención del artículo 36 de la ley 100, sí tendrán que regirse por parte de ellos, porque ya ingresan o hacen parte del sistema como tal y tendrán los mismos derechos adquiridos que no se pueden menoscabar. Y que nosotros siempre hemos reiterado en estos conversatorios que esos derechos adquiridos pues obviamente son reconocidos y deben de mantenerse intactos. Sí. También para precisar, ahora que mencionábamos el porqué de tener 55 años, cada uno antes, o sea, antes de los 55 años de estar conviviendo o estar casados, también la certificación, no basta con que yo sea casado y tenga pues mi sociedad conyugal vigente y así lo pruebe con el registro de matrimonio, sino la convivencia. Entonces, por eso un requisito sine qua non, indispensable, es que se demuestre con una declaración extrajuicio, así sea que se trate de cónyuges que tengan su partida de matrimonio y su registro de matrimonio, deben acreditar 5 años de convivencia. Sí, porque yo puedo estar casada, pero estar separada de hecho y cada cual vive por su lado. Allí no se podría constituir una pensión familiar porque se entiende que es de la pareja que está conformando. Es la conformación de una familia, de un grupo familiar como tal. Exactamente. Y hay aquí este requisito, sí, yo creo que nos baja un poquito a todos, porque es el requisito es que para hacerse acreedores a esta pensión familiar, los cónyuges o los compañeros permanentes deben estar inscritos en el SISBEN en los niveles 1 y 2. Quiere decir que esto no es para todo el mundo. No. Y obviamente, cuando uno empieza, sí, porque se entiende que es un beneficio para las personas
de menor menores capacidad, recursos, de menor capacidad económica. Se entenderá que un grupo familiar de estrato 3 tiene las condiciones normales para, mediante su propio esfuerzo, cotizar y hacer los aportes necesarios. Se entenderá que los que se encuentran en esos rangos de 1 y 2 pues son las situaciones de mayor vulnerabilidad que puede existir como tal. Pues sí, digamos que yo no lo comparto del todo, no es su criterio, sino es el que usted está inspirado en lo que dice la norma, pero muchas veces en los niveles 3, en el estrato 3, hay personas, hombres del sector de la informalidad, como pertenecemos todos, mucho, la gran mayoría, y no hay recursos pues para que cada uno haga una pensión individualmente, porque a mi consulta, por ejemplo, han llegado personas que ambos trabajan, pero no les ingresa sino un mínimo del señor, y a la señora un poquito menos del mínimo, porque ella, pese a ser del estrato 3, ella se lleva el sustento a la casa o contribuye lavando ropa, haciendo aseo, entonces tampoco se gana un salario mínimo. Es decir, y no le pagan la acumulación de esos esfuerzos no alcanza a hacer dos salarios. Para que salgan 2 pensiones, pues, sino que allí el esfuerzo de ellos 2 daría para una sola pensión. Pero la ley está concebida así, dura lex, pero lex, y ahí sí pues está estratificada la ley. Está estratificada, exactamente. Está atada a una condición y un requisito objetivo, y es el estrato. A mi modo de ver es discriminatoria, porque sí, yo pienso que tiene que primar el derecho a la igualdad. Y en un país como estos, como el nuestro, en un estrato 3 no estamos en la vida pues próspera ni nada de eso. No, ya es un rango que obviamente ha perdido mucha capacidad y ha sido el mayormente golpeado por la situación económica del país, y no queriendo discriminar en que el estrato 1 y 2 pues no tengan la manera de ascender a ese estrato 3, pero el estrato 3 es el que ha sido más maltratado económicamente. Eso sí es verdad, y el sector de la informalidad está básicamente hasta el estrato 3. Bueno, otro requisito es que a los 45 años de edad, o sea, si se va a acceder a la pensión familiar, se debe tener el cónyuge o cada pues compañero permanente el 25% de las semanas cotizadas. Es decir, que si estamos en 1.300 semanas, que es por fuera del régimen de transición, y es el 100% además, quiere decir que el 25% vienen siendo como 300... Más o menos... entre 30, 325 semanas más o menos. 325 semanas en 1.300. Y si se tratara de ahora, porque entró en vigencia ya, 1.000 semanas, estaríamos hablando como de 250 275 semanas, 275, más o menos. O sea que para ser acreedor tampoco es que sea un regalo, ¿no? O sea, hay que cumplir con unas condiciones. Y ahí hay algo muy particular, ¿no? Pues esto lo han hecho pensando en aquellas personas que ya no podrán acceder a ese derecho, a una pensión. Porque si recordamos de los beneficios periódicos, hay personas que se afilian al consorcio que hoy se denomina pues, adulto mayor, para seguir cotizando, es decir, había primero una contingencia que no estaba cobijada bajo este régimen, y ahora ya lo que ha ido el Estado es irlo mejorando y adecuando a ciertas condiciones reales de nuestra sociedad colombiana. Sí, eso es cierto. Y esto pues tratando del régimen de prima media. Pero si hablamos del RAI, del régimen de ahorro individual con solidaridad, en la sumatoria de los aportes de los 2 cónyuges o compañeros permanentes, deben tener al menos lo que exige la ley, y es a hoy en día 150 millones de pesos en esa cuenta de ahorro. Es decir, el 110%, o sea, que supere como para que, como es una para los 2, como si uno de ellos se fuera a pensionar. O sea que tampoco es tan cómodo. Y lo otro es que si es en el régimen de prima media, pues no podrán cotizar o sea, esto no aplica para los que cotizan por encima del salario mínimo, sino hasta un salario mínimo. Y es lo que usted decía ahorita, porque el espíritu de esos beneficios y de esta pensión familiar es para las personas que es proteger un estrato socioeconómico que está en una situación bastante complicada por los marginados que están del sistema como tal. Son personas que no tienen un trabajo estable, lo han tenido y son ocasionales, y están ingresando a ser pues la mayor fuerza productiva, pero sin condiciones de seguridad social, aunque se ha visto el Estado que
obligado casi que a la persona que tenga acceso a seguridad social, pues cotice para su pensión también. Sí. Bueno, amables televidentes, aquí interrumpimos para darle participación a ustedes. El televidente que quiera llamar lo puede hacer a través de la línea 558-5292. Estaremos atentos. Si aquí en el set nos informan que hay llamada, pues suspendemos, de lo contrario pues vamos dándole continuidad. Bueno, entonces seguimos mencionando que por ejemplo, cuando hay los dos cónyuges o compañeros, para el uno ya no se puede trasladar, ¿cierto?, de régimen, porque obviamente también tiene que cumplir unas condiciones, y que ya mencionábamos que yo no me puedo trasladar de régimen sino cada 5 años y por una única vez, y que si yo estoy en el régimen de prima media, no me puedo trasladar al régimen de ahorro individual si me faltan menos de 10 años pues para adquirir la edad mínima requerida para pensionarme. Entonces, en estos casos, cuando los cónyuges pues no pueden acceder a ese traslado, también se puede optar pues por esta pensión familiar, porque entonces ya entre los dos sumarían para que hubiese una sola pensión para el núcleo familiar, que es el espíritu pues de esta ley 1580 de octubre de 2012, que es que o cónyuges o compañeros puedan unir sus esfuerzos económicos de su historia, su fuerza laboral, para acceder pues a una pensión familiar que los beneficia a ellos y también a sus hijos, obviamente pues con el cumplimiento de unos requisitos. También aquí en esta pensión familiar se contempla lo del auxilio funerario, como se contempla en el régimen de prima media o en el de ahorro individual. Y en este caso, la persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de uno de esos cónyuges o compañeros que tienen esta pensión familiar podrá reclamar, pero ya no será el 100% que establece en el régimen contributivo, en el régimen de prima media o en el de ahorro individual, que era en todo caso que no superara los 5, no era ni inferior a los 5 ni superior a los 10. Aquí será el 50% de lo que esa persona le hayan facturado pues para pagar los gastos fúnebres de este pensionado o de esta pensión familiar. También aquí en esta pensión familiar, como siempre va a haber un titular, que ya lo habíamos mencionado, y el titular es el que tiene el mayor número de semanas, si es régimen de prima media, o el mayor capital, ¿cierto?, con rendimientos en el régimen de ahorro individual. Entonces, este cónyuge que tiene esa capacidad será el que va a figurar como el titular de la pensión familiar, y deberá afiliarse en los mismos términos que establece el 204 de la ley 100. Es en los mismos términos, le van a descontar de la pensión cada mes el 12% para efecto de la cotización a la EPS o al Sistema de Seguridad Social en Salud. Y el otro cónyuge, así la pensión sea de los dos, el otro cónyuge quedará como beneficiario en los mismos términos que si hubiese una pensión individual y el otro fuera el beneficiario de esa pensión. Es decir, podemos de manera certera concluir que la ley 1580 establece los requisitos para acceder a un sistema que se denomina pensión familiar, es decir, tendríamos 3 opciones para acceder a la pensión como tal, pero que ya cumpliendo esos requisitos que establece la ley, estaríamos sometidos al régimen que establece la ley 100 para lo que es la sustitución y los beneficios que se tienen con respecto a ella. Sí, y la forma de pago de esta pensión será... interrumpimos, porque tenemos una llamada al aire. Sí, buena tarde. Doctora, ¿cómo me le va? Buena tarde. Buenas tardes. Le escuchamos. Habla con Manuel Orozco. Lo que pasa es que yo tengo un hermano que él, cuando salió la ley 50, él no tenía la edad cumplida, pero sí tenía los 15 años de laborales. Sí, 15 años cotizados. Con la ley de transición se acabó ese punto, ¿no? Y entonces yo quería saber si de pronto él cumple los 60 años ahora en el 2014, si tiene derecho a la pensión. Él está en el régimen de prima media. Sí, pero como el régimen de transición termina ahorita, usted dice que él cumple con uno de los dos requisitos, y era que tenía
15 años cotizados cuando entró en vigencia la ley 100, ¿cierto? Sí. Entonces, el beneficio del régimen de transición va hasta ahora, él se tendría que hacer acreedor ya al número de semanas que están contempladas desde el acto legislativo del 2005, y es que se iban incrementando 50 semanas y después 25, o sea que para finalizando el próximo año ya estaremos hablando de 1.300 semanas. Habría que analizar la historia laboral de él, mirar cuántas semanas tiene para poderle decir, le faltan tantas. No, él tiene para unas 1.700 semanas. ¿Tiene cuántas? Como 1.700. Ah, no, pero si es que él tiene 1.700, está sobrepasado. Está en mora. O sea, estamos hablando de que tiene como 35 años cotizados. Lo único O sea, que tiene 25, 35, tiene 60, o sea que lleva 25 años trabajando. 35 años trabajando, no, ahí no tendría ningún problema. Sea que sea de las 1.000 semanas o 1.300, está sobrado. Ah, bueno, muchas gracias. Pues. Con mucho gusto. Bueno, muy interesante la pregunta, porque hay muchos usuarios que han preguntado sobre esas circunstancias, que creo que será objeto de un programa interesante, dado de que hay gente que se pregunta con la respuesta que usted estaba entregando, doctora, y es que se va a extinguir el régimen de transición y qué va a pasar con esos que ya casi estaban a punto de adquirir el derecho por solamente la edad. Es una situación muy interesante que... Sí, porque ahí sería por la edad, porque en este caso particular de don Manuel no le afecta porque tiene más de las semanas exigidas. Y creo que por una vía judicial podría reconocérsele ese derecho. Sí, eso es verdad. Bueno, amables televidentes, darle las gracias por acompañarnos en este programa, así como a don Manuel pues por estar pendiente en sintonía con nuestro programa, y invitarlos a que a partir del próximo lunes pues nos sigan viendo, así como lo han hecho Juiciositos en vivo y en directo a través de este canal y del canal 116 de Encali. Muy buena tarde, doctor Mauricio, hasta una próxima emisión del programa. Buena tarde, doctora Ida Lucia, a usted y a todos los televidentes que observaron en vivo este programa.